Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal del Engineer. Vamos a analizar ahora el circuito del transistor bipolar, pero en configuración de emisor común, para lo cual necesitamos conocer ya sea el análisis o conocer también las relaciones que rigen este tipo de configuración. Vamos a comenzar nuestro análisis del circuito del emisor común. En este caso vemos que la particularidad con respecto al de polarización de base es que ahora el emisor se polariza por una resistencia hacia tierra. Es emisor común porque se encuentra en la terminal emisor del transistor conectada hacia la parte común del circuito, que en este caso es tierra. Lo que debemos de hacer es ahora analizar nuestro circuito utilizando las leyes de voltajes de Kirchhoff. Trazamos trayectorias de corrientes. La corriente en este caso, vamos a llamarla aquí. Corriente, en este caso como no hay corriente en la base, voy a llamarla corriente del emisor. Mientras que en el lado del colector sí la seguiremos llamando corriente de colector. Aplicamos la convención pasiva de signos. Recordemos que acá hay un diodo de una unión PN y aquí en la resistencia hay una caída de voltaje. La fuente tiene por sí misma su polaridad. Marcamos la polaridad y después marcamos las polaridades distintas en los distintos puntos del circuito. Ahí está. Por lo tanto, lo que debemos de comenzar a hacer es aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff hacia esta malla. Empezamos con menos 5 voltios más la unión del diodo PN, que en este caso sería 0.7 voltios, más la resistencia, que es de 2.2 kilo ohms, que multiplica a la corriente de emisor. Igual con 0 porque son los únicos elementos que tengo en la malla. Despejando la corriente de emisor, nos damos cuenta que es simplemente 5 voltios menos 0.7 sobre la resistencia de emisor. Y listo. Sería 5 voltios menos 0.7. Eso nos daría 4.3 entre 2.2 y vienen siendo kilo ohms. Entonces esto me da 1.95 miliamperios. Listo. Tenemos ya la corriente de emisor como primer análisis en el cálculo. Ahora, nos damos cuenta que aquí no hay una corriente de base, simplemente hay una corriente de emisor. Por lo tanto, en este circuito, la beta no se considera para los cambios de ganancia de corriente, ya que la beta únicamente se emplea como una relación entre la corriente de colector y la de base. Como en el circuito no tengo corriente de base, sino más bien tengo la de emisor, se utiliza la siguiente aproximación. Casi toda la corriente de emisor es capaz de llegar hacia el colector, debido a que la corriente de base es muy pequeña o casi prácticamente no existe. Entonces podríamos deducir que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Y de esta manera lo que podemos calcular son los siguientes puntos. Para poder calcular el voltaje, en este caso de colector-emisor, tenemos que formar nuestra ley de voltajes de Kirchhoff también hacia este lado. Empezamos con menos 15 voltios. Luego más la primera resistencia, que es 1 kilo ohm, que multiplica a la corriente de colector, vamos a ponerlo así. Luego el siguiente punto es el más menos el voltaje de colector emisor, que está entre las dos terminales del transistor. Y luego hay un tercer elemento que es la resistencia de más 2.2 kilo ohms por la corriente, vamos a borrar esta parte, de colector, ya que estoy analizando la malla de colector, igual con 0. Ahí está, de esta manera. Ahora sí, lo que debemos de hacer es simplemente hacer el despeje del voltaje de colector. Voltaje de colector emisor sería los 15 voltios, es decir, la caída máxima de 15 voltios menos, hay que restarle las demás caídas prácticamente que aparecen. En este caso sería la primera caída, que es 1 kilo ohm por la corriente de colector, menos los 2.2 kilo ohms por la corriente de colector también aquí. Ahora, lo que podemos hacer es irnos por este camino, tratar de hacerlo así, o también, de manera un poquito más sencilla, podemos saber lo siguiente. Es decir, nos podemos ahorrar todo esto si seguimos el siguiente camino. Para calcular el voltaje colector-emisor, ya sabemos aquí aproximadamente que la corriente de colector, gracias a esto, vale 1.95 miliamperios. Si la corriente de colector vale esto, nos falta únicamente el voltaje colector-emisor para trazar la recta de carga.
Por lo tanto, el voltaje colector-emisor sería igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Por lo tanto, puedo calcular dichas caídas de voltaje. Por ejemplo, si calculo el voltaje del emisor, vamos a ponerlo aquí, simplemente es la ley de Ohm. ¿Cuánta corriente circula aquí? 1.95 miliamperios. ¿Cuánta resistencia hay? 2.2 kilo ohms. Lo cual nos va a dar, si multiplicamos, nos va a dar obviamente 4.3 voltios. ¿Por qué 4.3 voltios? Porque de aquí 5 voltios menos 0.7 es el voltaje que cae en esta resistencia, según la malla de, bueno, en este caso la malla de la base o del emisor, como quieramos llamarlo. Entonces ya tengo cuánto voltaje cae en el emisor. Si quiero calcular el voltaje en el colector, necesitaría estar en el colector es de este punto, aquí, justo aquí, hacia tierra. Por lo tanto, ¿qué tengo aquí? En este punto tengo de los 15 voltios menos la caída de esta resistencia. Entonces bien puedo poner los 15 voltios menos la caída de voltaje de esa resistencia. Como esta resistencia vale 1 kilo ohm, la puedo poner aquí, por, en este caso, 1.95 miliamperios corriente de colector. Y vamos a ver cuánto nos da esto. Esto sería 15 menos 1.95 voltios aproximadamente. Y me da 13.05 voltios en el colector. De tal manera que el voltaje colector-emisor es simplemente la resta de los dos. De este menos este. Sería 13.05 voltios menos 4.3 voltios. A lo cual deducimos que tenemos una caída de voltaje aproximadamente de 8.75 voltios. Y listo. Tenemos ya el voltaje colector-emisor. Y la corriente de colector que nos especifican, recordando, ambos los debo de tener para saber en qué zona está trabajando el transistor. Puede trabajar en zona activa, zona de saturación o zona de corte. Finalmente, si quiero simplemente esquematizar lo que me representa todo esto, debemos recordar que se dibuja la recta de carga, donde en una coordenada es el voltaje colector-emisor y la otra coordenada es la corriente de colector. Ahora sí, el punto Q estaría pasando aproximadamente, supongamos que está en este punto, donde tendría las coordenadas de 8.75 voltios y la otra coordenada de 1.95 miliamperios. Ahí está. Y este sería el punto Q o el punto quiescent, que es el punto quieto de la zona de trabajo. Por lo tanto, ese transistor funciona en la zona activa. Vemos que este tipo de polarización de emisor no considera la ganancia en el cálculo. Y esto es algo a considerar con razón o con relación al circuito anterior, al circuito de polarización de base. Y listo. De esta manera deducimos las variables importantes del circuito. No olviden suscribirse, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.